ante el inconsciente, aplicando lo simbólico a tu día a día. El lenguaje de los símbolos es el puente que une consciente e inconsciente, y para llegar a conocerte necesitas descifrar su mensaje. Una conversación sobre sueños y símbolos entre Marley Cuenners y Laureano Pérez. Hola, soy Marley Cuenners, psicóloga clínica transpersonal. Hola, soy Laureano Pérez, ingeniero y estudioso de la psicología profunda de Jung. Bienvenido a Ante el Inconsciente. Hola a todos, hola Marley. Hola Laure, hola a todos. Vamos a hoy a hablar de Freud y Jung. Ya anunciamos que hablaríamos de este tema porque hemos tenido distintas consultas sobre su figura, sobre todo de Carl Jung, que es una figura menos conocida a nivel popular que Freud, aunque en los últimos años la verdad está teniendo un crecimiento bastante fuerte. Y bueno, la verdad es que, Marley, nos hemos dado cuenta cuando estamos preparando los contenidos para hablar de ellos. Ay, sí. Que no era suficiente con hacer un único episodio. Sí, porque está la historia personal de ellos que es muy interesante y que tampoco queremos obviar porque es importante conocer la persona. Y luego está sus partes teóricas y sobre todo sus diferencias, que también queremos hablar de eso porque es muy interesante, porque a fin de cuentas son los dos creadores de la psicología moderna, tal y como ella es hoy, ¿no? Uno desde un aspecto más mundano y el otro desde un aspecto más espiritual. Sí, la verdad es que son dos figuras fascinantes y es una suerte poder ver su punto en común y su diferencia y también sus vicisitudes, ¿no? Porque ellos tuvieron dificultades en sus vidas, como ahora vamos a ver, ¿no? Entonces, yo creo que sería lo lógico y lo respetuoso empezar por el más mayor o el que nació antes, que es Freud. ¿No te parece, Marley? Bueno, Freud, todo el mundo cree que él es austríaco, pero en realidad nació en Moravia, aunque siempre vivió en Viena, porque además fue una época de oro de la psicología, ¿no? No solamente fue Freud, fue Jung, fue Adler, fue un nacimiento, un brote que hubo ahí de interés por la psicología y de cambio en cómo se veía antes. Entonces, Freud era judío y era un médico, era neurólogo. Entonces, eso hay que tenerlo siempre en cuenta, ¿no? ¿Tú quieres añadir algo así importante de los inicios de Freud? Bueno, me pareció muy interesante decir que era médico y que era neurólogo y que fue su propia experiencia con gente que tenía problemas supuestamente nerviosos la que le llevó a darse cuenta de que había algo que no era físico, ¿no? O sea que me parece muy importante notar que tanto él como Jung parten de la ciencia, parten de ser médicos. Y él estuvo trabajando con un doctor muy famoso en la época, el doctor Charcot, y un alemán Bernheim, y ellos trabajaban sobre hipnosis en la histeria. Eso era el tema. Así empezó él. Empezó con ese temario. Y luego, claro, él se hizo muy famoso porque justamente tuvo un caso que entró en los anales de la psicología, de la famosa Ana O, que en realidad ni se llamaba así. Marley, para nuestros oyentes, ¿tú podrías definir así muy rápido por encima qué es la histeria? Bueno, en esta época, todo lo que era físico y que no tenía una explicación física, pues lo llamaban histeria. Esa es la realidad. Igual que hoy día, todo es psicosomático. Si tienes una cosa física y no hay manera de explicarla, pues es psicosomático. Vete al psicólogo o al psiquiatra. Eso es lo que ocurre hoy día, ¿no? Pero entonces lo llamaban histeria. Y justamente el famoso caso de Ana O fue una curación de histeria. Porque además hay que tener en cuenta que Freud tuvo muchas dificultades, ¿no? Porque en la guerra, al ser judío, él se fue a Inglaterra. O sea que tuvo que dejar esta
ciudad donde realmente todo le ocurrió ahí. La ciudad de Viena fue en aquella época un nacimiento bestial, ¿no? Y Freud era muy suyo, porque era un hombre que dicen que tomaba drogas, no sé, eso se dice de él, ¿no? Que además era un hombre muy terco, porque no le gustaba nada que alguien le contradijera. Y fíjate tú que al final murió de un cáncer maxilolabial. O sea, estuvo 20 años luchando con ese cáncer que al final le mató, ¿no? Y es un hombre que en su teoría, él habla que el ser humano está enfermo y que tiene que aprender a convivir con la enfermedad. O sea, está hablando de él, porque 20 años luchando contra un cáncer es muy fuerte, ¿no? Sí, yo tenía entendido que era un cáncer de lengua y que le habían extirpado incluso una parte de la lengua con una cierta edad. Entonces él, al parecer, era un orador excelente. O sea, lo oías y te quedabas embobado totalmente. Y claro, cuando le quitaron un pedazo de lengua, pues él sufrió mucho, no solo por el trauma físico, sino porque ya no podía expresarse de la misma manera, ya tenía una cierta edad. Exacto. Y de alguna manera perdió como su poderío, ¿no? Así es, así es. Y eso fue todo lo que él baseó, digamos, filosóficamente, era eso. Estás enfermo y te tienes que aguantar, ¿sabes? Esa es la filosofía que hay por debajo. Pobrecillo. Sí, sí. Y volviendo a cómo él fue tan famoso, ese famoso caso de Anna O, que en realidad era una señora alemana que se llamaba Berta Pappenheim. Y no sé por qué lo llamaron Anna O. Pero es interesante la historia porque él empezó a cuidarla con otro médico. Y entonces ella se enamoró de ese otro médico, un doctor Breuer. Y entonces toda la teoría de Freud, de la sexualidad, etcétera, de cierta manera se mostró ahí, ¿no? Porque esta mujer cuidaba a su padre enfermo y empezó a tener un montón de síntomas, toses, y de repente no podía beber, de repente no podía comer, de repente no podía hablar, y realmente era una persona que cada vez iba a peor. Hubo un momento en que empezó a hablar en inglés en vez de hablar en alemán, y era una persona alemana. Entonces tuvo un montón de cosas muy extrañas, ¿no? Y por eso tenía todos los síntomas que entonces se determinaba como histeria. Al final empezó a hablar, y fue interesante como se enamoró de este Breuer, y que era un hombre casado, que tenía su vida y tal, y ella tuvo un embarazo psicológico. Y claro, según la teoría de Freud, inmensamente era el deseo sexual reprimido de ella. Y Breuer se fue, porque en vista de que ella estaba ahí atrás de él todo el tiempo, pues no quería liar su vida personal y le dejó en manos de Freud a esta paciente, que fue buenísimo, porque empezaron a hablar. Y el hablar, porque tú sabes que el psicoanálisis es una terapia basada en hablar y en las combinaciones que el inconsciente te va mostrando. ¿Y qué pasa? Que esta mujer, al hablar, al contar, al expresar, empezó a mejorar poco a poco. Ella la llamaba la limpieza de la chimenea, cuando empezaba a soltar las cosas y empezaba a sentirse mejor. Y de hecho, fue interesante porque una vez curada, ella se hizo una feminista bastante activista. Como el péndulo. Que reivindicaba sus derechos, ¿no? Entonces, esta cura de esta Anna O fue la que lanzó a Freud al estrellato, digamos, ¿no? Uh-huh. Y de ahí salió, pues, esa enorme teoría de él sobre las pulsiones, que están siempre basadas en las necesidades corporales. Básicamente, si quieres resumir lo más interesante de la teoría de Freud, por lo menos para mí, es esa lucha entre las necesidades corporales, entre ellas la sexual, y tu código ético, que él la llamaba el superior, ¿no? Entonces, ese código ético que te hace sentir culpa con tu parte animal, digamos así, ¿no?
porque el cuerpo es aquella parte tuya que quiere comer, quiere beber, quiere hacer sexo y reproducirse y que tiene necesidades todo el tiempo. Pero esas se contraponen a tu código ético y de ahí nace la culpa. Y la culpa, curiosamente, va al cuerpo. Eso te lo digo por experiencia. Es el cuerpo el que paga la culpa, ¿no? Entonces, en ese sentido, tiene su interés, porque ese es un tema que está ahí, pendiente hasta hoy. Nuestra culpa es un temazo. Es un temazo y en algún momento hablaremos de ella porque es bien interesante. Así es. Y oye, Marley, una cosa muy interesante para mí de estos personajes, de ambos, es lo prolíficos que son y cómo con el tiempo ellos van modificando sus teorías, ¿no? Porque Freud también tiene una obra enorme, ¿no? Enorme. Yo la leí en alemán cuando era jovencita. Y la verdad es que es muy liada la cosa de él. Pero ya te digo, lo más interesante para mí de esto es esa lucha interna entre tus necesidades, incluso biológicas, y tu sistema de creencias, que eso está vigente hasta hoy, desde luego. Y para él, el inconsciente era como un depósito de todas esas represiones instintivas, ¿no? Tanto del instinto sexual como del instinto de muerte, que eso era una parte también muy interesante de la teoría de Freud, ¿no? Porque él decía que había las pulsiones de vida, que él las relacionaba otra vez con la parte fisiológica, comer, beber, sexo, la libido, ¿no? Que es el deseo de algo, ¿no? Y entonces justamente cuando no quieres tener más deseos, cuando buscas esa paz, es lo que él llamó la pulsión de muerte. Es curioso porque además enlaza con el budismo ahí, ¿no? Porque el budismo lo que quiere es que dejes de tener deseos. De cierta manera llegó a esa misma conclusión, pero lo llamó esta pulsión de muerte, esas ganas de parar, de no vivir ya, de estar ahí en paz, tranquilo. Es como la liberación del dolor, ¿sabes? Como el impulso de vida para él era tan condicionado a lo que es vivir y que vivir es doloroso, entonces el descansar del dolor era lo que él llamó realmente la pulsión de muerte, ¿no? Interesante eso. Muy bien. Pues si te parece, vamos a introducir también un poco la figura de Jung y luego vemos la relación entre ellos, que ahí es donde hay una fusión muy interesante de ideas, ¿no? Sí. Entonces, bueno, mira, Jung nace en 1875, unos 20 años después de Freud, nace en la frontera suizo-alemana, es hijo de un pastor luterano de la iglesia suiza reformada y se cría prácticamente solo porque vive en una zona, digamos, aislada y no tiene una hermana hasta que tiene 9 años. Entonces se cría como un personaje bastante introvertido y digamos que él ve en su padre una especie de huida de lo religioso porque no se acaba de creer las cosas que tiene que decir como sacerdote, ¿no? Y esto a él le genera mucha ansiedad, ¿no? Porque él vive a Dios como algo que se conoce, no como algo en lo que tienes que creer, ¿no? Y él va a insistir en esto toda su vida. Él queda muy decepcionado porque su padre, como ministro de lo religioso, no sea capaz de creerse lo que dice, ¿no? Entonces, bueno, él estudia medicina, le habría encantado estudiar antropología, pero sus medios económicos no se lo permiten, y estudia medicina y se acaba especializando en psiquiatría. Y acaba trabajando en el hospital psiquiátrico de la Universidad de Zúrich, y durante ese tiempo prácticamente se casa con la que va a ser su mujer toda su vida, que es Emma Jung, que es la hija de un adinerado industrial suizo, dueño de una empresa de relojes muy conocida, y por tanto Jung a partir de ese momento se olvida de tener que estar preocupado por lo económico, porque la propia fortuna de Emma lo mantiene durante toda su vida, aunque él luego empieza a ganar bastante dinero también con sus propios medios, ¿no? Y esto ha sido muy criticado por Jung, ¿no? Como diciendo que como no se tenía que dedicar a lo económico, pues pudo hacer muchas cosas, ¿no? Bueno, yo no sé hasta cierto punto si fue una carambola de la suerte. Bueno, si tú crees que hay algo mayor, bueno, hace parte del guión de Jung el haberse enamorado de una mujer rica, que tampoco pasa nada.
Exactamente, porque al parecer ellos se enamoraron cuando ella tenía 15 años, él tenía 20, o sea, y ya sabían que iban a seguir adelante. Cierto es que luego hay en el matrimonio ese un poco también de controversia, porque dos de las pacientes de Jung acaban siendo sus amantes, primero una que se llama Sabina Spielrein y luego otra que se llama Toni Wolff. Ambas acaban siendo analistas y esta Toni Wolff acaba conviviendo con ellos hasta que muere, o sea, come todos los domingos en casa de Jung. Entonces, pues bueno, parece que la mujer de Jung, Emma, que también era analista, no tiene, según muchas personas, el espacio que debía haber tenido en su obra y que él no le agradeció públicamente lo suficiente. Mira, eso me recuerda, Laura, un comentario que hemos tenido de una chica diciendo que por qué poníamos a Jung como tan fantástico cuando su vida con las mujeres no había sido tal cosa. Y de verdad que es real, vamos, pero siempre fue un matrimonio bien avenido a pesar de todo, ¿no? Mira, de Freud se critica mucho y de Jung también, y son muy criticados como porque no dejaron espacio a las mujeres, pero yo creo que aquí es muy importante que apliquemos el contexto histórico en el que estos hombres viven. Claro, es que no tiene nada que ver con hoy. Exactamente, es que Freud nace en 1850, en plena época victoriana, y eso también tiene un impacto en su idea, y Jung nace en 1875, o sea, estamos hablando de época donde la mujer tenía muy poco espacio, y ellos, no olvidemos que son médicos que acaban dedicando su vida a muchas mujeres, porque estudian la histeria, que hasta muchos años después fue considerada una enfermedad que solo afectaba a las mujeres, y de hecho su origen etimológico es una inflamación del útero, o sea que nadie consideraba que los hombres pudieran tenerla, y tenemos que tener en cuenta que Jung es el primero que dice que dentro de todo hombre existe una mujer, que él llama el ánima. Es verdad. Y que dentro de toda mujer existe un hombre que él llama el ánimus, o sea, en esa época era muy atrevido. Hombre, tan atrevido. Tú sabes que han hecho una filmación de Jung que estuvo 40 años guardado en un cajón, porque era demasiado atrevido, demasiado fuera de los patrones de la época. Yo lo vi hace ya, no sé, a lo mejor 8 o 10 años en un cine, vamos, normal. Y realmente hoy día lo que él decía es de lo más normalito, no te choca para nada, pero en aquella época era de lo más vanguardista y atrevido. Y eso hay que tenerlo en cuenta también, ¿eh? Sí, y todo eso que tanto él como Freud gestaron ha ido a lo largo de varias generaciones desarrollándose, y es lo que nos ha hecho llegar a donde estamos hoy, porque no olvidemos también que Freud fue el primero en decir que todos los seres humanos eran bisexuales. Eso también era mega atrevido en esa época. Mega. Es decir, que ellos fueron totalmente visionarios y vanguardistas, y claro, que se llevaron la crítica de un sistema patriarcal muy fuerte, ¿no? Claro. Entonces, bueno, hecha esta introducción, ¿no? Yo creo que estaría bien ver la relación entre ellos. Sí, porque es muy bonito cuando ellos se encuentran. Cuenta eso, que eso es un acontecimiento, vamos. Mira, Freud publica el libro de interpretación de los sueños en 1900, y para esa época Jung está empezando a trabajar en la clínica psiquiátrica de Zúrich, y entonces él ve que hay muchas cosas que él está viendo en pacientes esquizofrénicos, porque esta clínica estaba especializada en lo que entonces se llamaba demencia precoz, que luego se llamó esquizofrenia, y ve que hay muchos paralelismos y empiezan a escribirse por carta. Y entonces en 1907 por primera vez se encuentran en persona, y este famoso momento donde ellos se encuentran a la 1 de la tarde y se tiran hablando 13 horas seguidas, porque para ellos fue un encuentro, vamos, Claro. encontraron lo que siempre habían querido encontrar, ¿no? Fíjate, alguien que pueda compartir esas ideas todas, es que fue brutal, y además para ellos es importantísimo, ¿eh? Claro. En su desarrollo, en todo ello. Además, para ellos fue muy importante por distintas cosas. Lo primero, porque uno era médico neurólogo y el otro era médico psiquiatra, o sea, era como encontrar disciplina bastante diferente en ese momento. El cuerpo y la mente, ahí tienes el origen del cuerpo y la mente, sí. Y su interrelación, claro. Disciplina bastante incipiente en la perspectiva en la que ellos las miraban, pero que de alguna manera se encontraban. Luego, otra cosa muy interesante,
pues Jung era suizo, digamos, entre comillas, ario. Además, él era un hombre muy alto y con un porte muy alemán. Yo, de hecho, cuando estuve, en una de las veces que estuve en Suiza, conocí a uno de sus nietos que se parecía mucho físicamente. Yo soy bastante alto y era un hombre que con 70 y pico años te impactaba lo corpulento y la fortaleza física que tenía. O sea que, digamos que por un lado estaba eso y por otro lado Freud era judío y ya se estaba gestando el antisemitismo en Europa. Entonces también era una unión y una posibilidad muy importante de que el psicoanálisis no cayera como una cosa judía. Exacto. Entonces esto fue muy interesante para Freud, porque fue el primer no judío que le dio un gran apoyo. Y hay que saber que Jung, aunque luego discutieron, pero Jung arriesgó toda su trayectoria profesional por apoyar a Freud, porque para él era mucho más cómodo como suizo haberse mantenido en la psiquiatría y no haber dejado, digamos, todo por apoyarla a él. O sea, él fue muy criticado por apoyar a Freud. Ellos realmente fueron como una especie de pareja sin ser pareja, ¿no? Ellos se encontraron como un gran amor entre ellos, un gran padre e hijo, porque Freud era el padre y Jung era el hijo. Yeah. Y de ahí precisamente vienen las diferencias. Porque ¿qué pasa? Que Freud quería ser la autoridad y que nadie se la quitara. Y Jung quería ser el hijo al que el padre valorara lo nuevo que hacía. Entonces, claro, eso era imposible. Claro. Porque uno quería seguir siendo la autoridad y otro quería tener una teoría nueva. Además, Freud era autoritario. O sea, hay muchos episodios de la vida de él como si le llevas la contraria, mal. Y ellos pues empiezan a viajar juntos, hacen un viaje a Estados Unidos y hay un evento muy interesante, ¿no?, en el que pues ellos se van contando los sueños en el barco y en el recorrido que hacen juntos. Y entonces hay un momento en que Jung le pregunta por un detalle de un sueño, ¿no?, así como hacemos nosotros con vosotros, con los oyentes, ¿no? Y entonces le dice Freud, mira, yo es que arriesgaría mi autoridad si te contara ese detalle. Y entonces Jung dice que en ese momento pensó, es que ya acabas de perderla, ¿no? Porque claro, si no eres capaz de contarme el detalle, por miedo a perder la autoridad, ya no la tienes. Claro, claro. ¿No? Entonces ahí se va gestando sus diferencias y acaba en una ruptura en ellos, 7, 8 años después de haberse conocido. Todo esto después de que Jung había sido el heredero de Freud, le habían... Sí, el favorito, el número uno. El número uno, etcétera. fue el primer presidente de la Asociación Psicoanalítica Internacional, y después de esto todo se rompe con una publicación que hace Jung, en el que él viene a decir básicamente lo que le molesta más a Freud, que el inconsciente no puede estar basado solo en una pulsión sexual, sino que hay una dimensión histórico-cultural y espiritual que no puede ser obviada. Claro. Y ahí viene la ruptura. Claro, porque para Freud el inconsciente era como el depositario de todas esas pulsiones reprimidas, pulsiones y deseos reprimidos, quedaba todo en el inconsciente. Pero sin embargo, Jung iba mucho más allá. Porque como ya dijimos la otra vez, el inconsciente tiene un aspecto personal en que está toda tu historia, de la cual no siempre te acuerdas, pero que está ahí, depositada, pero también hay toda la historia de la humanidad, toda la historia de la vida. O sea, hay todo un lado, hay un símbolo personal y también contiene un símbolo universal. Y ahí está una gran diferencia entre ellos, porque Freud quiso reducir el inconsciente y Jung con eso no podía pactar, porque además como él decía que todo era la energía sexual, pues todo se reducía al final a la impronta del cuerpo en la mente, y eso no coincidía para nada con Jung. Sí, además que Jung decía que había esa dimensión personal que era subjetiva, donde estaba todo lo que tú de alguna manera habías vivido o aprendido, pero que también había una parte objetiva del inconsciente que iba más allá de la vivencia, que era el inconsciente colectivo, ¿no? Y que a veces esa información colectiva venía a ti a ayudarte, y eso ellos lo veían en los sueños y lo veían también en personas que habían perdido, digamos, su yo, lo que llamaríamos así coloquialmente los locos, ¿no? Los enfermos mentales que no tenían un yo consistente, sino que estaban perdidos, pues él veía en ellos una serie de paralelismos colectivos, y eso es lo que le llevó a pensar en eso, ¿no? O sea, que tanto uno como otro, al tratar a gente que tenía graves problemas, lo que hicieron fue luego poder aplicarlo a
gradaciones más suaves de problemas que para algunas personas eran enormes. Claro, es que esa era de las grandes diferencias de ellos, porque para Freud el inconsciente era una especie de basurero donde iba todo lo que no querías, y para Jung era donde tú curabas tu alma, y no solamente eso, sino que te daba todas las instrucciones que necesitabas aquí en tu culebrón personal, ¿no? Exactamente, esto como el ejemplo que pusimos, ese símil tan bonito que pusimos en otro episodio de la isla, ¿no? Para Jung, tu consciente era una isla y el inconsciente era el mar, con una parte cercana donde tú más o menos controlabas y un mar profundo que era lo colectivo, ¿no? Para mí este es el ejemplo que mejor lo define. Desde luego. Ya después de la ruptura, cada uno, digamos, tiró por su lado y surgieron cosas muy interesantes. Jung tuvo lo que llamaron una confrontación con el inconsciente, pero vamos, que otras personas dicen que fue un brote psicótico, tuvo varios años un poco ido, digamos, por decirlo así. Y sí, porque perdió el padre, y perdió el amigo, y perdió el compañero de compartir cosas que con nadie más podía compartir esa profundidad, ¿no? Entonces, para los dos fue durísima esa ruptura. Fue durísimo, sí, para los dos. O sea, él se quedó tocadísimo, Jung, porque Jung era un hombre muy sensible, además, y el otro se quedó en una especie de depresión un buen tiempo también, ¿eh? Sí, y luego surgieron conceptos muy interesantes a partir de esa ruptura, ¿no? Conceptos para ambos. Para empezar, el propio Jung viajó mucho, estuvo con los indios pueblos en Nuevo México, en América, y viajó también bastante por África, estuvo en Kenia, en Uganda, en el norte de África, y tuvo la posibilidad de tener contacto con tribus indígenas que en ese momento él llamó primitivas. Esto me hace mucha gracia porque Jung ha sido tildado de racista, ¿no? Por la manera en que hablaba en su época. Y cuando a mí me parece que él ha puesto súper en valor, cualquiera que lo lea, todo lo que hacían los pueblos, digamos, ritualistas, los pueblos indígenas. O sea, para él es clave. Y de hecho le sirvió para cerrar, de alguna manera, y para verificar el concepto de inconsciente colectivo. Digamos que lo que él hizo al final, si tú lo piensas, así resumiendo mucho, es que cogió como los extremos al lado de nuestro ego, digamos, occidental, ¿no? Cogió tanto la gente occidental que había, de alguna manera, perdido el juicio y que hacía, entre comillas, cosas raras, y luego se fue como a la base de nuestra forma de vida, que son las sociedades indígenas, o que él llamó primitivas, ¿no? Y entonces él se dio cuenta de que había unos paralelismos en todos esos comportamientos, y al final él pudo ayudar a gente que tenía neurosis o trastornos mentales más leves a partir de haber entendido cómo eran esos extremos. Es decir, que es muy bonito porque como que estudió el espectro y lo pudo aplicar a mucha gente, y no solo eso, sino, como veremos en el próximo episodio, lo convirtió en una idea de desarrollo personal, una idea para crecer. Entonces es realmente toda una cosmogonía y una forma de trabajar, la de Jung, muy bonita y muy integradora, integrando cómo empezaron a formarse las sociedades y cómo la sociedad moderna ha, entre comillas, perdido la cabeza. O sea, integró todo eso de una manera muy bonita y además enfocada hacia un objetivo, enfocada hacia el desarrollo del ser humano, a cómo podía evolucionar y ser un humano mejor. Entonces, bueno, volviendo a Freud y Jung, lo cierto es que sí, que sufrieron mucho los dos y que era una época donde lamentablemente, yo creo que porque como era una ciencia incipiente, por el momento, ¿no?, que fue cuando empezaba la Primera Guerra Mundial, era una época de polarización y una época donde había que quedar por encima y tener la razón. Y eso no les permitió a ellos encontrar un puente que habría sido interesantísimo. Sí, mira, la verdad es que fue como una historia de amor que acabó mal. Sí, es verdad. Que podía haber acabado bien, porque los dos aspectos son verdaderos, ¿sabes? Pero no supieron hacer esa amalgama. Así es. Entonces, hasta hoy hay los junguianos y los freudianos, y están como una competición entre el Barcelona y el Madrid. Es que es odiosa. Claro, porque yo creo que estamos ya en una etapa de amalgama de las cosas opuestas, porque eso es el próximo paso. Totalmente de acuerdo. Si no seguimos como siempre en ese maniqueísmo de bueno o malo, que sí que no,
¿Sabes? Cuando realmente las cosas se pueden unificar. Bueno, vamos a pasar al sueño, Laura, ¿te parece? Sí, me parece. Tenemos un sueño de una mujer de 71 años que es jubilada kinesióloga. El sueño dice lo siguiente: soñé que un médico amigo mío, un viejo amor de juventud, me venía a visitar. Estaba bastante enfermo y le costaba caminar, por eso venía sostenido por otro médico. Lo acompañamos hasta una cama. Allí se acostó y se transformó en una momia pequeña del tamaño de un niño. Fin del sueño. Otro amor, ¿ves? Otro amor. Otro amor no finalmente conseguido. Y además ella dice, este hombre, en las preguntas que le hacemos, ¿no? Dice, este hombre fue a lo largo de mi vida mi amor imposible. Muchas veces nos encontramos, pero nunca pasó nada. Nos atraíamos, pero no logramos entendernos. Y sufrimos mucho en esta extraña relación. Me comentaron que se trataba de una relación kármica. Y ella dice que se siente asombrada por el sueño y que su autoestima era cercenada cada vez que se encontraba con este hombre. Y que lo que más le impresiona del sueño es la momia. Claro, el niño momia. Que el sueño ocurre al atardecer y que no le da pena ni alegría, solo sorpresa. Ya, es que fíjate tú, yo creo que esos grandes amores son encuentros de alma. O sea, Freud y Jung tuvieron un encuentro de alma, no sexual, pero realmente es como que todo lo que te interesa de repente puedes compartirlo con alguien y eso no tiene precio, eso es maravilloso, ¿no? Pero claro, luego están las personalidades que lo estropean todo, porque uno tiene un tipo de personalidad, el otro no encajan. Y aquí, curiosamente, hemos encontrado un sueño que refleja eso entre un hombre y una mujer. ¿Sabes? Porque es como que huelen que hay esa profundidad posible, pero nunca llegan a ella. Freud y Jung por lo menos lo vivieron un tiempo. Sí. Pero ella, según dice, pierde incluso su poder cuando está con ese hombre. Pero fíjate que interesante cómo acaba el sueño, que él está enfermo y aparece en la cama un niño momia. O sea, ¿qué está diciendo eso? Que este hombre siempre tuvo un lado infantil que le ha dominado, que no le ha permitido llegar a la madurez de una profundidad de un amor. Un amor profundo exige una madurez. Incluso un niño inatendido, ¿no? Porque está momificado, como que ha perdido la vitalidad y la inocencia pura de los niños. O sea, es como que nunca fue capaz de conectar realmente con sus emociones. Y fíjate tú que en el trabajo terapéutico con el niño interior, que está muy de moda ahora, siempre se habla del niño herido, cuando realmente lo que hay que recuperar de tu parte niño no es la herida, es la vitalidad, es la capacidad de asombro, es la pureza, es la inocencia, es todo ese entusiasmo del niño, esa viveza del niño. ¿Por qué el adulto tiene que renunciar a eso? Me niego profundamente. No, vamos a recuperar esto de nuestro niño, que es lo que no tuvo este señor. Se quedó trabado ahí en alguna herida, en algo que no le ha dejado crecer para vivir un amor maduro. Exactamente. Una vez más lo que hablábamos antes, que se produzca la amalgama entre el adulto y el niño, que sepas vivir con naturalidad e inocencia y a la vez con la razón y la gestión de un adulto para las cosas, ¿no? Muy bien. Yo creo que con eso vamos a tener que cerrar, porque Freud y Jung nos han llevado mucho tiempo. La cosa es que queda mucho para hablar de ellos, porque no hemos hablado de sus teorías, sus verdaderos desencuentros e encuentros. Yo creo, Laura, que tenemos que dedicarle un capítulo más al menos. Sí, sí. ¿Te parece? Vamos a dedicárselo, lo haremos más adelante y contaremos en detalle qué es lo que les unió, qué es lo que les separó y qué es lo que produjo esa separación. Porque al final Jung decía esto de que la relación entre dos personas es como la relación entre dos sustancias químicas, que una vez que se ponen en contacto ambas salen transformadas, ¿no? Eso es. Entonces yo creo que ellos fueron el vivo ejemplo de esto en esta especie de amor roto, que la verdad, siempre que uno vive esto, yo lo puedo decir también personalmente, sale uno transformado y entra en terrenos que no se le habría pasado por la cabeza entrar. Claro, porque como dice Einstein, una mente que le entra algo nuevo y si entra en la mente me entra en la emoción también,
nada puede seguir igual. Muy bien, yo creo que el próximo capítulo vamos a hablar de símbolos y luego retomamos la parte así más de la enseñanza de ellos. ¿Te parece? Sí, me parece una idea estupenda porque hemos venido hablando de símbolos y mencionándolos a lo largo de los capítulos, pero queremos que entendáis bien qué son, qué pueden producir, qué nos aportan y cómo los podemos manejar y en qué manera ellos se expresan. Porque es un lenguaje bien bonito que te cambia la vida si lo sabes leer y si le sabes prestar atención. No hace falta tampoco estar leyéndolo todo el día, ¿no? No, porque es muy intuitivo, porque cada símbolo tiene además infinitas interpretaciones, pero de eso hablaremos la próxima vez. Sí. Muy bien, pues me despido de ti, Laure, y también de los oyentes, con mucho cariño. Un abrazo a todos, un saludo enorme y gracias por escucharnos una vez más. Has estado escuchando el podcast de Marley Kuener y Laureano Pérez. Ante el inconsciente, aplicando lo simbólico a tu día a día. Muchas gracias por escucharnos y recuerda visitar nuestra página web para dejar tus sueños o preguntas. anteelinconsciente.com. Hasta el próximo episodio y felices sueños.